Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. No me preocupa la realidad de la economía. Y los analistas tendrán alguna base, sí. Obviamente son cosas que preocupan. Hay algunos que dicen que va a crecer, otros dicen que no va a crecer. Igual. La mayoría dice que no. Bueno, entonces, si la mayoría dice que no me preocupa, ahora no son la mayoría que votan. Y por supuesto, yo escucho analistas todos los días hablar de la misma forma, decir siempre lo mismo. La afirmación del ministro Negro realmente parece un chiste de mal gusto. Porque que el ministro del Interior, del Frente Amplio, a quien se le escapó el principal narcotraficante del Uruguay, muera visto por la puerta de la cárcel central en pleno centro de Montevideo, con un apagado de cámara 48 horas antes, que hasta el día de hoy estamos para saber quién es. Que al mismo tiempo llevaba a hacer turismo al otro principal narcotraficante, González Valencia, que iba a tomar whisky con Moravito a la cárcel central. Que el ministro Negro, ministro del Frente Amplio, donde pasaban estas cosas, hable de que tenía el control de las cárceles, realmente parece un chiste de mal gusto. Nunca imaginé que Orsi iba a mandar un mensaje público diciendo que había que revisar el caso Bukele. Seguridad es seguridad y convivencia, sí. Pero la seguridad es un tema que hay que hablar. Y yo creo que el ejemplo es Bukele. El ejemplo de un proceso. ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizarlo. Yo no escuché a nadie dentro del Frente Amplio de la izquierda criticando a Yamandu Orsi por poner a Bukele como un ejemplo a analizar. Pero sigamos con esto, ¿no? Porque Andrés Ojeda fue el primero senador secretario general del Partido Colorado, en su cuenta de Twitter escribió: las expresiones de Orsi sobre Bukele son bienvenidas, pero son exactamente opuestas a la del ministro del Interior y su equipo. Nos dijeron que se buscaba deliberadamente generar un modelo alternativo al de Bukele. ¿Entendés cómo es la cosa, no? Carlos Negro, el ministro del Interior, se reúne con todos los partidos y dice: bueno, vamos a pensar la política de seguridad y algo alternativo a Bukele. ¿Y qué dice Orsi hacer? No. Y yo creo que el ejemplo es Bukele. Hay que estudiar a Bukele. Y respondió Carlos Negro. Es lógica la preocupación del presidente de la República, porque yo personalmente también la tengo y he estudiado ejemplos como los modelos de seguridad seguidos por otros países, en este caso concreto el de El Salvador. Es mentira, Negro, que Yamandu Orsi haya expresado su preocupación por lo de Bukele en El Salvador. En ningún momento habló de preocupación, de ninguna manera. Dijo claramente que había que analizar lo que está ocurriendo. Pero claro, ¿no? Negro dice: no, sí, yo también tengo la preocupación. No saca preocupación. Nunca dijo que estaba preocupado Orsi. Ahora, obviamente, después de todo esto por la tarde, Orsi, digamos que intentó explicar sus dichos sobre Bukele en FM del Sol. Cuando plantearon el ejemplo, es un ejemplo a analizar, porque a mí lo que más me llama la atención, el nivel de adhesión que genera en la población, si va a aplicar en Uruguay. Esto es imposible, es inaceptable, y te lo digo, analicemos qué pasa y por qué la sociedad es capaz de apoyar políticas de este tipo. Yo más que nada a eso me refiero. No, claro que oscurece, dice el dicho, ¿no? Lo que interpretaba de las propias palabras que él había dicho, un poco acomodando la pisada, es: bueno, a mí me llama la atención el nivel de adhesión de Bukele. Pero ahora dijo: no, pero en Uruguay es imposible e inaceptable. Imposible e inaceptable. Pero yo no lo dije, ¿por qué no lo dijiste? ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizarlo. Comenzaron a caldearse cuando el presidente del CODICEN comenzó a dialogar con la prensa. Intercambio que debió finalizar tras algunas preguntas. Estoy escuchando la pregunta. Ante la imposibilidad de escuchar qué era lo que le estaban preguntando. Pero no terminaría ahí. Mientras Cayani se retiraba, ahora los cánticos apuntaban a él, con insultos incluidos. Pero el hecho que generó preocupación fue cuando uno de los presentes interceptó al presidente del CODICEN y comenzó a increparlo. El episodio, sin embargo, fue rápidamente desactivado por la policía y la protesta continuó con normalidad rumbo a la sede de primaria. Está pensando en un incremento del salario base más allá de promociones, más allá de presentaciones, que es lo que estamos. ¿Cuándo podrían estar prontas esas naves? ¿Cómo es el proceso que se abre ahora? Bueno, es justamente el que usted acaba de relatar. ¿Cuándo va a ser que vamos a contar con eso? Seguramente no cuando dijeron que íbamos a contar. Yo tengo aquí versiones de prensa, tengo algunos compromisos que asumían que en este fin de año íbamos a contar con las patrulleras, cosa que no se iba a cumplir. Ustedes saben que la izquierda suele ser muy mentirosa. El contrato entró en vigor recién en diciembre del año pasado.
y esos plazos de los que se hablaba, por eso el señor Cardama refiere a que será entregado el primer buque en el primer semestre del año que viene, porque desde ahí se empieza a contar. O sea que no hay atrasos en las entregas. Por el momento no. El exministro Javier García dice que esos plazos de 18 meses ocurren a partir de febrero de este año. Sí, correcto. A partir de la entrada en vigor del contrato, es posible que sea a partir de febrero. El hecho es que no es desde el 2023, desde cuando se firmó efectivamente el contrato, porque debía cumplirse con estas cláusulas para que estuviera vigente, digamos. Fin de año vamos a contar con las patrullas. Es una situación alarmante, pensando que somos un país productor de alimentos, que produce alimentos para 8 veces su población y que es un país que tiene cifras de inseguridad alimentaria moderada y inseguridad alimentaria grave. Veníamos con una mejora en las cifras. Esta encuesta, que es la FIES, que es un módulo dentro de la encuesta continua de hogares, se empezó a implementar en el 2022 y hay cifras mejores, significativamente mejores entre 2022 y 2025. Pero entre 2024 y 2025 se mantienen, o sea, es decimal lo que cambia, lo que se modifica. Entonces nosotros consideramos que hay un sostenimiento de la situación, por lo tanto requiere prestar atención. Amigos, Se fue real y quedó una mujer. ¿Está? escuche, yo no puedo hablar libremente. ¿Por qué? Porque la élite ha impuesto, los sectores de poder de la élite han impuesto leyes mordazas, con la teoría del discurso de odio para algunas cosas. Miren, te voy a poner un ejemplo. Yo no puedo hablar en contra del holocausto. Yo no puedo negar el holocausto. No lo niego tampoco, ¿verdad? Pero no podría negarlo porque voy preso. Ahora, un judío, un sionista, puede negar la masacre que está realizando el terrorista de Netanyahu, el criminal de niños de Netanyahu y el ejército terrorista de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué te quiere eso con Árabe? Yo no puedo hablar, porque con respecto a la ideología de género también hay leyes mordazas. Bien. Yo no puedo decir libremente, esto es un bruto macho disfrazado, con unas manoplas 3 veces las mías, ¿tá? Como no puedo decir que una competencia donde nada un macho al lado de una hembra, evidentemente el macho le saca 3 piletas. Porque toda su constitución, toda su estructura, toda su fisiología es totalmente diferente. No lo puedo decir. Pero hay que decirlo. Porque yo no estoy dispuesto a que la élite nos traiga la subversión moral, la subversión axiológica, la subversión sobre los hechos objetivos.